Muy buenas noches a todos. De verdad es un gusto poder compartir con ustedes este trabajo que con mucho cariño mi compañera Ángela Chamorro y yo hemos realizado. Y pues bueno, para empezar, el tema que vamos a presentar a continuación es aplicación de técnicas de diseño paramétrico en la renovación urbana, sector del Mercado Potrerillo en la ciudad de Pasto, Nariño. Este proyecto lo presentamos en su momento con la finalidad de obtener el título pues, de arquitectos. Es nuestro trabajo de grado y pues fue asesorado por los arquitectos Jairo Andrés Chamorro Cabrera y el arquitecto Andrés Caicedo Guañarita. Como mencioné anteriormente, pueden ver en las imágenes, es mi compañera Ángela Chamorro Montenegro y quien les habla Gabriel Felipe Cisneros Bautista. Con respecto a la parte de esta presentación, la vamos a dividir, como también fue en su momento de sustentarla, en 7 temas para poder organizar toda la información, todo el componente de desarrollo y los resultados. Inicialmente, en el punto 1 vamos a tocar el tema del parametricismo en el ámbito internacional. Vamos a ver a nivel internacional qué es lo que está pasando con el tema del parametricismo. Seguido a ello vamos a dejar claro cómo se organiza una metodología, qué es una metodología, qué es una técnica, en qué consisten estos elementos, estas herramientas para poder entender lo que más adelante se va a tratar. También vamos a mirar en el punto 3 qué está pasando a nivel nacional con el parametricismo, o sea, qué pasa actualmente en Colombia y esto cómo se está convirtiendo en una problemática. Seguido a ello vamos a hablar ya de las generalidades de la especialización, de la profundización, del diplomado, que es el tema del parametricismo, y vamos a introducir ya el proyecto. Seguido a ello, nuestra compañera Ángela pues hablará respecto al referente o a los referentes que se tuvieron presentes y el tema de la adaptación de la metodología, cómo se llevó ese proceso. Ya entre los dos en el punto 6 presentaremos ya el desarrollo como tal de la metodología de todo este proyecto y pues cómo es que llegamos a la aplicación de las técnicas en este tema urbano. Y por último, en el punto 7 hablaremos ya de los resultados y la evaluación de todo lo que se realizó. Inicialmente, en el tema del parametricismo en el ámbito internacional, tenemos como antecedente que el parametricismo es un estilo de vanguardia en camino a ser el nuevo estilo global. Cada día es mucho más fuerte, mucho más dinámico, mucho más acogido por las academias, y esto se debe a que principalmente se respalda con un sustento teórico sólido, donde existe un repertorio conceptual que es consistente, es propio del estilo, no le está copiando nada a nada, sino que de verdad se está desarrollando a sí mismo. Con respecto a la parte de los métodos de diseño, gracias a todos los avances tecnológicos, se basan en programación y manejo de información dentro de algoritmos. En general está buscando y busca fervientemente el empoderamiento de software, de punta, de tecnología, en todos los procesos de diseño, y en general tiene un repertorio formal donde existe una variedad ilimitada, es sumamente sustancioso, sumamente variado, es original, es muy dinámico, y existe un lenguaje visual, que es propio del estilo. Eso lo vamos a ver más adelante, y estos son como los puntos que han permitido que el parametricismo cada día esté dando pasos muy fuertes hacia ese nuevo estilo global. Con respecto a lo que tocamos, ese punto tan importante que es el tema del sustento teórico, bueno, quien es el autor de todo ese tema es Padre Schumacher, quien es arquitecto y teórico de arquitectura, que aproximadamente en el 2008 propone ese tema, parametricismo, y para poder definirlo toma 2 tomos que se han lanzado respectivamente en el 2010, en el 2012, 2 tomos maravillosos de la autopóiesis de la arquitectura. Esta se considera su obra o su opus magnum, y aquí hay 2 conceptos que para el desarrollo de este proyecto son fundamentales. Inicialmente es el concepto de autopóiesis. Autopóiesis es un neologismo que los biólogos Humberto Maturana y Francisco Varela proponen o propusieron en su tiempo para definir ese sistema, ese mecanismo de cómo la vida produce vida, de cómo los organismos vivos se organizan de tal manera de que están autorregenerándose. Eso es sumamente importante, es un concepto que es vital en esta teoría. Y otro de los conceptos que ya viene de otra fuente de la sociología es el sistema social funcional.
El sociólogo alemán Niklas Luhmann propone su gran teoría, que es la teoría general de los sistemas sociales. Aquí, el sociólogo, digámoslo así, define unos subsistemas de la sociedad donde cada uno cumple una función vital de la misma y están intrínsecamente relacionados. Voy a pasar a la siguiente diapositiva para mostrar esta relación. Y es que hay una fusión en la teoría de la autopoiesis de la arquitectura de estos dos conceptos, de autopoiesis y de la teoría de los sistemas funcionales, y surge este gran concepto que es de donde se desprende todo, el sistema de comunicación autopoiético. Dentro de lo que ustedes pueden ver en pantalla, existen estos subsistemas de la sociedad donde cada uno cumple un papel fundamental de la misma, como pues pueden ver ahí está el sistema político, el sistema jurídico, económico, educativo, la ciencia. En su momento el teórico planteaba el arte, ¿sí? Y actualmente ya está definida la parte de la arquitectura dentro de estos sistemas. Y es que cada uno cumple un papel social fundamental que no lo pueden reemplazar otros de los sistemas. Y algo interesante es que hay una relación tan estrecha entre ellos que aunque si bien son, digamos así, cada uno definido por sí mismo, totalmente diferenciado, existe una irritación constante entre ellos, una relación en que si uno, en el uno pasa algo, el otro tiene que responder y es muy interesante y eso lo vamos a evidenciar más adelante. Y ya con esto en mente, y para continuar con la definición del sistema de comunicación autopoiético, existen como ciertos factores que a grosso modo los hemos planteado aquí para poder definir ese tema. ¿Sí? El sistema de comunicación autopoiético. Inicialmente es un sistema de autoproducción y autoorganización, esto recordando el tema de la autopoiesis. Es un sistema operativamente cerrado, funciona a sí mismo con sus propias lógicas, sus propias dinámicas, existe una autodelimitación y una autodefinición, por así decirlo, donde el mismo sistema dice, mira, este es mi límite, es donde yo me desarrollo, donde yo estoy, es autorreferente, siempre para poder progresar está estudiándose a sí mismo en un proceso de autoobservación, y en general esas son las características de un sistema de comunicación autopoiético. Ya con esto podemos mirar y recordar, en las tres diapositivas estábamos mostrando una relación tan estrecha entre estos sistemas y ahora la vamos a evidenciar ya mucho más con estos, digamos así, esquemas que muestran qué pasa de lado y lado en estas relaciones. El tema de sociedad y arquitectura con esta lógica de los sistemas de comunicación autopoiéticos es bien interesante. En los procesos evolutivos de la sociedad es algo muy dinámico, nunca se estanca, siempre está pasando algo, siempre está evolucionando. Debe haber esta relación, y existe esta relación, que es de que cuando la evolución de la sociedad es clara, es evidente, los sistemas que la conforman están empujados o obligados a evolucionar. Los sistemas de comunicación autopoiéticos siempre están evolucionando a la par con la evolución de la sociedad. Cada que existe una etapa o un periodo evolutivo de la sociedad es porque hay nuevas necesidades, nuevas condiciones, nuevos avances tecnológicos. Hay un nuevo campo en la historia donde debe existir una respuesta por estos sistemas y es donde existe esa relación recíproca entre digamos así, la interpretación a ese periodo histórico que cada sistema le está dando. Ya con el tema de la arquitectura, ya mirándolo puntualmente, la necesidad, la condición, la lógica, el avance tecnológico que se presenta en un momento es algo que la arquitectura no puede, desde su función social, ignorar. O sea, es algo a lo que debe acoger, es algo que debe tomar en cuenta y por eso cada que existe un avance, una condición nueva, un interrogante nuevo, la arquitectura está ahí tratando de responder y darle solución a lo mismo. Entonces, en esta lógica de ideas, podemos ver ya históricamente que esto es lo que ha venido pasando, ¿sí? Aproximadamente por allá en 1880 se venía, anterior a esa fecha, se venía con ese proceso academicista de las reglas, de los órdenes, bueno, hasta que llega un momento en la historia en que la sociedad empieza a cambiar, empiezan a haber ciertas irritaciones desde el arte y empiezan los estilos de Art Nouveau, bueno, Jugendstil, como se hayan llamado en muchas otras partes del mundo, a romper con ese academicismo y esto se debe a que en ese periodo también empiezan a surgir revoluciones industriales, procesos de tecnologías, cosas mecánicas, y la sociedad empieza a enfocarse en ello. Existe un enfoque en la homogenización y repetición, la economía
empieza a enfocarse y se le conoce en ese periodo como un periodo fordista, donde existe esa producción en masa, esa producción repetida, y es algo muy interesante en ese momento, y la arquitectura, como lo mencionamos anteriormente, debía responder a ello. La arquitectura y el urbanismo no podían estar ciegos en ese momento a esa realidad, y por lo tanto la arquitectura y el urbanismo eran vistos como lo que se miraba o en lo que se enfocaba la sociedad, en esos sistemas mecanizados, ¿sí? Repetitivos, que simplemente estaban enfocados en temas funcionales, y eso es la base de donde surge un estilo que daba respuesta en ese momento a ese periodo que era el modernismo. El modernismo en ese periodo alcanzó a ser el estilo internacional, el estilo global, porque estaba dando respuesta de manera eficiente en ese entonces a esas condiciones que estaba planteando ese periodo histórico de la sociedad. Obviamente la sociedad, como lo mencionamos en un inicio, no es estática, está evolucionando, pasan cosas, y tras todas esas revoluciones y demás empezaron a haber cambios drásticos y empezaron a surgir muchas corrientes, muchos estilos, muchas tendencias, como están mencionadas en esa franjita roja, que es el protorracionalismo, el futurismo, expresionismo, neoplasticismo, constructivismo, racionalismo, funcionalismo, estructuralismo, organicismo, brutalismo y bueno, muchos otros ismos que lo que buscaban era empezar a dar cada uno su enfoque, su variante del tema del modernismo. Pero la sociedad sigue evolucionando, sigue cambiando, hasta que más o menos en ese periodo de 1970 hay un periodo de fractura, es decir, todo este tema económico, tras procesos pues sociales que se venían manifestando, llega el momento en el que ya cambia la situación, cambian las condiciones de esa sociedad, y ese periodo ya no es el periodo fordista o el periodo del fordismo, sino que se conoce como un periodo postfordista o el postfordismo. Y aquí las lógicas son otras. En este periodo, que arranca aproximadamente en 1970, empieza a haber ya una lógica de comunicación, ya empiezan a haber avances tecnológicos, la arquitectura del urbanismo en esta era de comunicación digital ya no es vista como un proceso mecánico, como algo que sea netamente funcional, industrial, sino que ya se está mirando como un sistema inteligente que busca dar respuesta a una sociedad mucho más dinámica, más interconectada, y empiezan a aparecer desde esa época unos movimientos que ya como el modernismo no tenía sustento en este periodo, empiezan a aparecer ciertos movimientos que querían, llamémoslo así, reemplazarlo, pero pues por condiciones sociales y por condiciones, digamos así, propias de esos estilos, no lograron dar respuesta a las condiciones de la sociedad, por lo tanto no llegaron a ser estilos globales, como fue el tema pues, del postmodernismo, el high-tech, de constructivismo, pero nuevamente en el 2008 aproximadamente se propone ese tema parametricismo, y es que se propone porque ya había un estudio de cómo un estilo empieza a emerger desde la parte de vanguardia y empieza a dar respuesta a estas condiciones, a este periodo digital, a este periodo de comunicaciones, a este estilo de economía que vivimos actualmente, a una producción personalizada, y pues como tal el parametricismo está dando respuesta a esas condiciones sociales, y estamos hoy día aquí donde está el chico, el muñequito caminando, y estamos ahí en este periodo, y es el parametricismo que está dando esas respuestas que la sociedad necesitaba desde la parte de la arquitectura. Y ya con esto en mente entramos como a un paneo visual de cómo la arquitectura va cambiando y todo ese proceso pues de evolución, de involución en algunos casos, nuevamente evolución hasta que estamos en este periodo del parametricismo. Eso es muy interesante, mirar cómo se puede o cómo la arquitectura va cambiando, cómo la arquitectura se va reestructurando, organizando como sistema de comunicación autopoyético, y cómo las respuestas que va dando en cada proceso, en cada periodo, en cada estilo, pues son totalmente diferentes. Ahora bien, con el tema de la sociedad y el parametricismo, hay algo bien interesante, y es que el parametricismo, aparte de todo lo que hemos visto, se está volviendo más fuerte porque es que la sociedad lo ha cogido muy bien. Existe un interés creciente en el mercado de arquitectura y urbanismo cuando se trata del tema del parametricismo. Es un estilo que responde a las condiciones de la sociedad actual y está evolucionando o coevolucionando, podríamos decir. Existe ese empoderamiento de los avances tecnológicos que han permitido llevar el diseño a niveles antes inimaginables, y el enfoque e interés desde los laboratorios académicos y profesionales de arquitectura está cada vez más grande en el tema del parametricismo.
Ahora bien, todo esto está relacionado mucho con los procesos de diseño. Vamos a ver este tema que es las metodologías, técnicas y herramientas. Eso es fundamental para poder entender todo el proceso de este trabajo que se desarrolló. Bueno, inicialmente una metodología de diseño la concebimos como una estructura, una organización de una cantidad de pequeños procesos que se conocen como técnicas, donde cada técnica a su vez es otra estructura de nivel inferior donde existen ejercicios mentales, usos de herramientas que nos llevan a un fin. Y todo parte desde un inicio y llega a un proceso final. Y esta se concibe así como una metodología de diseño. Y las metodologías de diseño es para todos, o sea, para todos lo que vamos a ver más adelante, tanto el mainstream como la vanguardia. O sea, esto es una estructura de diseño. Ahora bien, algo importante es que las metodologías deben tener un sustento teórico, deben respaldarse en algo, porque si no, sus procesos de diseño son caprichosos. Si bien nosotros concebimos ese sustento teórico como el alma de la metodología, y una metodología sin sustento teórico es un ente sin alma, es un capricho, no tiene una razón de ser y no está respondiendo a nada. Por lo tanto, es importante que las metodologías tengan ese sustento teórico. Con ello en mente, vamos a hacer un pequeño paralelo muy rápido de estos dos grandes campos en los que hay muchas metodologías de diseño. Vamos a hablar del diseño convencional y del diseño paramétrico. Inicialmente, el diseño convencional, como se mencionó anteriormente, está dentro de esa área del mainstream, de la corriente principal que rige actualmente los procesos de diseño, la arquitectura, el urbanismo, ese es el mainstream. Y el diseño paramétrico está dentro de una variable, dentro de un brazo, ¿sí? Que es de investigación, un brazo que es de innovación, lo que se conoce como la vanguardia, la vanguardia. Dentro de los conceptos y teorías de sustento, como mencionamos, es importantísimo. Y el diseño convencional que actualmente todavía concebimos es una hibridación con esas teorías del modernismo, con esas lógicas del modernismo, o sea, venimos todavía arrastrando como con todo ese proceso, cosa que no pasa en el diseño paramétrico. El diseño paramétrico, si bien no es que esté ignorando todo un proceso pues, de construcción de la arquitectura, sí tiene un sustento teórico propio, que es como tal la autopoiesis, la arquitectura y todo ese proceso de sustento teórico sólido que es el parametricismo. El tipo de proceso, aquí es algo, y me voy a detener un poco porque esto de verdad es muy interesante. Los sistemas de diseño convencional son sistemas top-down, es decir, que son sistemas centralizados donde existe un ente jerárquico que está tratando de controlar todo, ¿sí? O sea, están desde arriba hacia abajo, existe un cerebro que está controlando cada paso. En los sistemas de diseño paramétrico las cosas son al contrario. Existen una cantidad de elementos de información, elementos dinámicos que tal vez por sí solos aparentemente sean simples, pero la relación que surge de estos empieza a generar unas estructuras de organización sumamente complejas, sumamente desarrolladas y se conocen como los sistemas bottom-up, sistemas emergentes. Y más adelante vamos a ver que estos sistemas son de orden natural, o sea, esto es lo que pasa en la naturaleza a nivel microscópico, a nivel de escala humana, a nivel galáctico, siempre existen sistemas emergentes. Vamos a verlo más adelante, pero aquí en esta área es donde se enfoca el diseño paramétrico. Con respecto a las características en las etapas iniciales de los procesos de diseños convencionales. El diseño convencional, como se ha venido enseñando en diferentes academias, como se ha venido concibiendo desde siempre, es una geometrización o existe una concepción formal inicial, ¿sí? Cosa que no pasa en el diseño paramétrico. Acá el enfoque no está en la forma, está en una estructura de datos y parámetros, que es lo que busca el diseño paramétrico, es concebir elementos desde la información, por así decirlo. Ahora vamos a ver también una gran diferencia y es el concepto desde el entorno. En los diseños convencionales, perdón, en el sistema de diseño convencional, hay un concepto que es muy, llamémoslo así, común y se escucha mucho en las academias y mucho, es el tema de espacio. Para el diseño convencional, el espacio simplemente es algo inerte a ser moldeado por muros, cubiertas, techos, puertas y ventanas. Es algo que simplemente es moldeado por profundidad, por altura, por color, y ya puede empezar a llegar hasta ahí.
cosa que no pasa en el diseño paramétrico. Inicialmente acá se tiene el concepto de campo, y el campo no es inerte, no es muerto, aquí es un lugar, un área repleta de información, repleta de parámetros, y esos parámetros, esa información son los elementos de transformación y que transforman todo el diseño. Eso es sumamente importante e interesante. Con el tema de los resultados, en el diseño convencional, un resultado surge de la evolución de una forma que ha sido preconcebida, o sea, el ente que busca controlar en ese sistema top-down las cosas, pues tiene una idea formal y la evoluciona y la va cambiando de acuerdo a pues, su criterio. El diseño paramétrico aquí inicialmente, que no se parte de una sola respuesta, que existen múltiples, quisiera de pronto no equivocarme al decir que infinitas posibilidades, conmutación en la información de un algoritmo. Y todo está enfocado en la información y los parámetros. Con respecto, si llegásemos a mirar los procesos desde el tema de rigidez, pues el diseño convencional es muy rígido, o sea, porque en el momento, supongamos que ya un sistema de diseño, un proyecto ha avanzado mucho, ya está en su etapa final y de pronto hay algo de información que cambia drásticamente en la etapa inicial, pues toca retroceder todo un proceso para poderle dar respuesta a ese tema de información, cosa que no pasa en el diseño paramétrico, porque acá como estamos hablando de información desde el inicio, pues cuando el proceso puede haber avanzado todo lo que se quiera y llega un cambio drástico de información, simplemente se cambian esos parámetros e inmediatamente en el proceso o en el punto en el que se encuentra el proceso, perdón, pues va a haber ese cambio y ya va a haber una respuesta a ese cambio de información. Eso es sumamente interesante. Como les mencionaba en un inicio, estos procesos emergentes, estos sistemas inteligentes son del orden natural. Es decir, por ejemplo, en la naturaleza, todos nosotros, todos los seres biológicos, estamos llenos de información y estamos conformados y creados desde la información. Con respecto a la naturaleza, existen dos códigos que se ven a nivel celular y a nivel pues ya macrobiológico, como es el ARN y el ADN, donde lo que ustedes pueden ver son unas cadenas o unos algoritmos biológicos donde existen muchos paqueticos de información que están, digámoslo así, organizándose de tal manera para darle forma a un objeto biológico. Estos códigos se conocen como los genotipos. Cada variable, cada mutación en ese paquetico de información, por pequeño que sea, va a ser expresado ya en el ser vivo y esto se conoce como un fenotipo. Cada cambio, cada proceso, cada prototipo biológico, si se puede llamar así, es un fenotipo. Esto ya en los sistemas de diseño computacional algorítmico. Este código que en la naturaleza lo podríamos concebir como el ADN, acá es un código algorítmico donde existen muchos parámetros, muchas variables de información. Y cada cambio en esa variable, cada cambio en ese paquetico de información va a generar una posibilidad totalmente diferente, un prototipo computacional totalmente diferente, que pues si podemos ver ese paralelo tan maravilloso entre la naturaleza y los diseños computacionales algorítmicos, pues eso es evidente y es espectacular. El ser humano ha logrado entender que estos órdenes biológicos, estos sistemas emergentes, sistemas inteligentes en la naturaleza, como pueden observarse, pueden ver en todas partes, en las aves, en los animales, en las plantas, en los peces, y es esas pequeñas alteraciones desde el entorno lo que hacen que estos sistemas cambien desde su forma, hablando de la naturaleza, cosa que se ha traducido al diseño computacional e igualmente la información cuando es alterada empieza a dar múltiples posibilidades, muchas variables y esto se convierte en algo sumamente dinámico e interesante. Este paralelo que van a ver a continuación me encanta porque es como el ser humano al entender que esos procesos emergentes es a través de las interacciones, de las estimulaciones en la información, pues como pueden ver esa chica trabajando o moldeando un pequeño cardumen de peces, es eso, es trabajar, es moldear con la información y lo que ustedes están viendo ya en la parte de la simulación computacional es eso, es como estos cambios de información, de variables empiezan a generar todo ese sistema de posibilidades, todo ese sistema de diseño dinámico y es en esto lo que nos estamos enfocando para poder empezar a trabajar una metodología. Eso es sumamente interesante y bueno, aunque es interesante, es súper divertido para los que amamos el diseño, igual aquí en Colombia existe una problemática referente al tema. Y es la siguiente, Colombia es un país que pues, está en evolución, en crecimiento, en desarrollo, con características endémicas, es decir, con características propias del país,
que son unos potenciales muy fuertes para adoptar el parametricismo en las áreas del diseño. Pero actualmente pocas escuelas y profesionales se han interesado en el parametricismo, apenas está empezando ese interés. Incluso muchas personas parametricismo, ¿qué es eso? No logran de pronto entender el trasfondo que hay detrás de esa palabra. En cuestión de investigación, pues apenas están empezando a adelantar procesos dentro del parametricismo en Colombia, y en las academias y en todo lo que podemos ver, todos los procesos de diseño que nos rodean en las ciudades, en los sistemas urbanos, en la arquitectura convencional, pues es eso, son los diseños convencionales que siguen fuertemente trayendo temas de la hibridación con el modernismo y otras ideologías o conceptos locales o internacionales. Y siempre pues la arquitectura y el urbanismo se están abordando aquí en Colombia con los temas de diseño convencional. Y esto se convierte en una problemática, ¿por qué? Porque a nivel internacional, como ya vimos en un inicio, pues existe ya otra lógica, ¿sí? Y Colombia está quedando rezagada. Y ya para ser más específicos, pues las escuelas de arquitectura, los laboratorios de diseño están quedando rezagados a nivel, o sea, si se comparan a nivel internacional, están quedando rezagados, comparándose internacionalmente. Por lo tanto, también los profesionales y estudiantes que se formen en este tipo de academias, pues van a quedar también en una gran desventaja comparados internacionalmente. Y además que el diseño convencional, pues ya vimos que no tiene sustento si se basa en el modernismo, porque ya el modernismo tuvo su tiempo y ahorita seguir con eso podríamos decir que es algo hasta anacrónico, o sea, ya es algo que pasó y es como seguir con lo mismo en un proceso de evolución en el que ya no tiene cabida. Y por lo tanto no existe un aprovechamiento de esas oportunidades, de todos esos entornos de nuestro maravilloso país Colombia, de todos esos elementos naturales, sociales, culturales y demás, económicos, todo que o sea, tiene todo el potencial para que se pudiese, digámoslo así, apropiar el parametricismo y se pudiese pues entender todo un proceso de desarrollo desde ahí, y por lo tanto están perdiendo oportunidades, ¿no? Ya a nivel profesional pues también empiezan los profesionales a perder oportunidades en el mercado laboral de arquitectura y urbanismo, y pues los diseños producidos desde los sistemas convencionales son poco eficientes. Podría yo, sin temor a equivocarme, decir que muchas de las problemáticas que se evidencian en la ciudad es porque desde el diseño convencional no se ha logrado entender la ciudad, no se ha logrado comprender esa cantidad de información que existe, que para mí una ciudad es un elemento vivo, todo lo que existe, la verdad antes uno concebía una ciudad como una selva de concreto y ahora uno puede concebir una ciudad como un sistema biológico que hay que entenderlo desde ahí. En ese orden de ideas, vamos a hablar ya de cómo es que surge este proyecto. Esos tres primeros puntos es como todo el campo, el escenario en el que se desarrolla este proyecto. Y para empezar, pues, la Universidad de Nariño, en el Departamento de Arquitectura, pues no ha sido 100% ciega a toda esta realidad y ha empezado a investigar, ha empezado a despertar ese interés, y especialmente lo que es el DDP, pues que es esa profundización en diseño paramétrico dentro del Departamento de Arquitectura de la universidad, pues está empezando a crear, está empezando a desarrollarse en todo ese tema del parametricismo, y ha empezado a despertar incluso el interés de otras academias. Esto es muy interesante lo que hemos vivido personalmente, mi compañera Ángela y yo en este proceso. Y bueno, enfocándonos en la parte del proyecto, pues es aquí donde surge el tema de la aplicación de técnicas de diseño paramétrico en la renovación urbana de un sector de aquí, un sector endémico, local de nuestra ciudad, que es el mercado Potrerillo. Y ya los objetivos de este proyecto, de este trabajo, están enfocados en desarrollar una metodología de diseño que haga uso de técnicas del parametricismo aplicadas a un problema de renovación urbana. Los objetivos específicos que se siguieron, pues inicialmente fue analizar aspectos metodológicos prácticos y técnicas de diseño que han sido aplicadas en los referentes desarrollados en entornos urbanos por parte de laboratorios de diseño, académicos y profesionales en el ámbito del parametricismo. Seguido a ello fue estructurar una propuesta metodológica que haga uso de las técnicas del parametricismo para afrontar una problemática urbana sobre un contexto real endémico. El tercer objetivo específico que se siguió fue desarrollar la metodología propuesta para la aplicación de las técnicas de parametricismo en el diseño de la renovación urbana del sector Potrerillo de la ciudad de Pasto, Nariño. Y por último,
fue evaluar el proceso metodológico propuesto y las técnicas de diseño aplicadas a partir de los resultados finales, teniendo como criterio evaluativo la respuesta adaptativa a las lógicas contextuales reales. Ahora bien, con respecto a la justificación del por qué o qué benefició y beneficia este proyecto, es porque está sirviendo de base para futuras investigaciones y proyectos, está apoyando esa grandiosa iniciativa de la Universidad de Nariño, pues dentro de la cual, dentro del programa de arquitectura, pues ha comenzado a indagar, ha comenzado a investigar dentro del parametricismo, está aportando a la investigación desde la academia y desde la academia local, en las metodologías y técnicas del parametricismo. Eso la verdad es muy interesante porque, y de sentirse orgullosos porque estamos desde lo local ya aportando a todo este gran movimiento y desde Colombia. Entonces, también está ampliando el conjunto de herramientas y conocimientos necesarios para estar a la par con la evolución global. Y estos puntos es lo que está justificando el porqué de este proyecto. Ahora bien, algo interesante que es aquí donde ya empezamos a mirar cómo empieza a desarrollarse y a desenvolverse este proyecto es el tema de los referentes y cómo se genera un proceso de adaptación de la metodología ya para poder estructurar este proyecto. Y eso lo va a explicar nuestra compañera Ángela Chamorro. Vale, buenas noches a todos. Bueno, para explicar esta parte, cabe resaltar que dentro del proceso investigativo, dentro del proceso académico, para llegar al proyecto final, nos correspondía también como parte del marco referencial eh, realizar la búsqueda o el reconocimiento de proyectos referentes que nos permitieran tener una base metodológica para la posterior estructuración y adaptación de una metodología de diseño ya aplicable con las condicionantes endémicas de nuestra ciudad. Teniendo esto ya claro y tras haber hecho una previa búsqueda y un previo análisis de varios proyectos, tenemos el proyecto Urban Rift 3 como referente para el desarrollo de nuestro trabajo. Urban Rift 3 es un proyecto enfocado hacia la renovación urbana de un sector, puntualmente en el área de Nueva York, en Hudson Yards. Se ubica exactamente sobre un área de un depósito de trenes abandonado. El proyecto en sí da resolución a una problemática basada en una discontinuidad localizada y un aislamiento programático y físico a nivel de la continuidad de tierra. Digamos, esta problemática se busca resolver proponiendo una red tridimensional de vivienda a gran escala, integrada también a su vez con usos comerciales y recreativos. Digamos que esta es la base para entender el proyecto de referente. Ya adentrándonos un poco más a lo que es la metodología de diseño, que es lo que realmente nos interesa. Para este caso, el Urban Rift 3 desarrolla un método de diseño urbano a partir de un plan de nodos de infraestructura. Esta es nuestra metodología de diseño base. ¿Sí? Este plan de nodos de infraestructura se realiza a partir de una interacción de un conteo de peatones, perdón, generando un valor de conectividad asignado a cada punto. Para entenderlo más claramente, partimos entonces de identificar o de reconocer qué es un nodo de infraestructura. ¿Qué es un nodo de infraestructura entonces? Es un punto neural o un punto estratégico dentro del entorno físico, dentro de la ciudad, cuyo carácter es determinado a su vez por los aspectos estructurantes del lugar. ¿Cómo podemos reconocer estos puntos o estos nodos de infraestructura? A través de dos ejercicios. El primero es la percepción como un ejercicio cognitivo, que es lo que usualmente dentro de la academia nosotros realizamos como dentro del análisis sistémico, que lo reconocemos como digámoslo así, un reconocimiento de imagen de ciudad, en el que reconocemos nodos, hitos, sendas, bordes y demás. Y el segundo método de reconocimiento es a través de software especializados que nos permiten reconocer intersecciones viales, puntos, digámoslo así, de interacción de movilidad, de peatones y demás. Teniendo esto claro, vamos a realizar ya en este punto una
simplificación de lo que es esta metodología de diseño. Bien, partimos entonces de una identificación de variables a partir del flujo de personas. Cabe resaltar aquí que las imágenes que ustedes pueden ver en pantalla es una simplificación de lo que son estas 4 fases que nosotros identificamos como las más relevantes dentro de la metodología. En la primera imagen, entonces, se realiza una identificación de puntos focales en la que cada uno de estos puntos tiene un valor de conectividad. Digámoslo así, que vienen dependiendo de una jerarquización en la que los puntos rojos representan un valor mayor y los puntos amarillos un valor más bajo. Los puntos azules serían un valor medio. Continúa esto, generamos una conexión de cada uno de estos puntos focales. En este caso se realiza una conectividad de cada uno de estos puntos con todos los demás puntos generados en el plano de trabajo. Posteriormente, se realiza una simplificación de estas uniones por el valor de conectividad asignado a cada uno de estos puntos. Aquí se realiza una simplificación de esta malla dependiendo de la jerarquización de cada uno de estos puntos, de su valor de conectividad. Como etapa final de este reconocimiento inicial de la metodología, se realiza el reconocimiento y la diferenciación de áreas de trabajo. Para el caso serían áreas de ocupación y áreas que van a ser destinadas a espacio público, circulaciones y demás. Teniendo esto claro, entonces partimos ya a la aplicación de estas etapas ya en el entorno de trabajo de nuestro proyecto referente. Entonces tenemos nuestro sector de trabajo en el que partimos entonces de la identificación de los puntos focales ya ubicados puntualmente en las intersecciones de mayor importancia, cada uno de estos puntos con su valor de conectividad. Posteriormente se realiza entonces la conexión de cada uno de estos puntos generando una malla demasiado densa. Cada uno de estos puntos se conecta con todos los demás puntos en el sector de trabajo y se genera, digámoslo así, una malla un poco inentendible todavía, sobre la cual no se puede trabajar o desarrollar más elementos. Continuo a esto, se realiza la simplificación de cada una de estas uniones por el valor de conectividad asignado en cada uno de estos puntos. Aquí cabe resaltar que se habla de una, digámoslo así, de una simplificación de la malla, pero en este caso se realiza a partir de una lógica organizacional inherente. ¿Qué quiere decir esto? Una lógica de organización propia del sitio, simplemente con las condicionantes del lugar. Entonces, de esta manera se genera una simplificación y a su vez se generan ya áreas más trabajables, más limpias que nos permiten continuar con la siguiente etapa. Para este caso, digámoslo así como una parte de esta etapa anterior, se realiza una conectividad y un reconocimiento de un mallado por la importancia de ejes. En este caso, ya se empiezan a identificar, digámoslo así, como parte del diseño urbano, cuáles van a ser los ejes de mayor importancia, cuáles van a ser los ejes que nos representan mayor continuidad, mayor conectividad. Todo esto dependiendo del valor de conectividad que se le asignó a cada uno de nuestros puntos identificados. Continuamos entonces ya con el siguiente paso, que viene siendo el reconocimiento y la diferenciación de áreas. Para este caso entonces ya se habla de unas áreas de ocupación y unas áreas que van a estar destinadas a ser áreas libres y de espacio público. Ya con esta malla bastante simplificada y ya generando este reconocimiento de áreas, entonces se empieza a realizar una conceptualización aplicada de lo que viene siendo la lógica del proyecto. Se busca generar entonces unos núcleos centrales dentro de cada una de estas áreas de ocupación que nos van a permitir generar volumetrías más adelante sobre las cuales se van a desarrollar los usos que se identificaron dentro del análisis inicial. Entonces, cada una de estas
áreas que ustedes pueden identificar en un rojo más fuerte van a ser destinadas a áreas de ocupación sobre las que se van a levantar ya volúmenes destinados a vivienda, recreación o comercio. Posteriormente a esta conceptualización, tenemos ya la primera aproximación parametrizada del modelo en 3D, que viene siendo la última imagen que ustedes identifican, que aún viene siendo un poco, digámoslo así, sin forma, porque todavía no está definida completamente con parámetros urbanos y arquitectónicos. Pero ya partiendo de esto, podemos continuar entonces con la siguiente parte. Para este caso, ya se continúa entonces partiendo de la generación de estas volumetrías iniciales en las que se definen qué masas van a ser destinadas al desarrollo de vivienda y qué áreas de estas masas nos van a permitir generar conexiones entre cada uno de estos volúmenes. Entonces se identifican en rojo las áreas que van a ser ocupadas con vivienda, recreación o comercio, y los elementos que ustedes identifican en color verde, que vienen siendo los elementos de conexión entre volúmenes, que nos permiten una conexión, una conectividad a nivel vertical y horizontal también a su vez con los demás volúmenes dentro de la renovación. Ya teniendo esta parte inicial bastante clara, continuamos entonces con la etapa final que nosotros identificamos, que viene siendo como el reconocimiento ya en cuanto a aspectos urbanos y arquitectónicos más puntuales. Como primera parte de esta última etapa, entonces se realiza, un reconocimiento de una zonificación de áreas verdes, a su vez el reconocimiento de ejes de conexión y circulaciones a nivel de calle. También se realiza el reconocimiento de áreas bajo nivel cero, que vienen siendo las áreas generadas bajo estas volumetrías conformadas, y un reconocimiento de áreas retraídas que a su vez me ayudan a conformar ya las áreas verdes y espacios públicos. Digamos que todo este paquete de información y todo este paquete ya de técnicas nos permiten tener ya una imagen final de lo que viene siendo la renovación. Siguiente, eso. Aquí entonces ya tenemos de manera mucho más definida lo que viene siendo de manera formal la organización de toda esta información y de todos estos parámetros trabajados dentro de la metodología de diseño. Cabe resaltar aquí de manera importante que dentro del ejercicio académico, nuestro interés primordial era el estudio de la metodología como tal, de cada uno de estos pasos que tuvimos que estudiar para llegar a este producto final, más no el proyecto en sí. Entonces, digamos que esta es nuestro análisis inicial para posteriormente continuar con el desarrollo de nuestro proyecto ya en nuestra ciudad. Teniendo toda esta información, se habla entonces de una adaptación de esta metodología. ¿Por qué? Porque obviamente las condicionantes, los parámetros, las condiciones de nuestra ciudad son completamente diferentes a las condiciones en las que se desarrolla el proyecto referente. Para eso entonces se realiza una adaptación de cada una de estas etapas, de cada una de estas técnicas, dependiendo de los valores de nuestra ciudad, de las condicionantes de nuestra ciudad. Siguiente. Bien, ya con esto claro, entonces, como parte del ejercicio, realizamos un paralelo de lo que viene siendo la adaptación de esta metodología, teniendo en claro cómo se desarrolla dentro del proyecto referente y cómo se va a desarrollar dentro de nuestro proyecto en la ciudad. Para esto, identificamos 6 etapas dentro de la metodología que nos permiten, digámoslo así, tener en cuenta todos los distintos aspectos que van a variar dentro de la metodología de diseño.
Como primer aspecto tenemos entonces el entorno físico. Para el caso del proyecto referente, se realiza en un depósito de trenes con un aspecto que vamos a explicar mucho más a fondo más adelante, que se denomina semiología. Para este caso, la semiología urbana en el proyecto referente se trata a través de una interacción de peatones. Para el caso de la renovación urbana del mercado Potrerillo, el entorno físico es el mercado y con una lógica de semiología urbana a partir de una interacción de ubicación y usos de suelo. Para el caso de la parametrización de variables, para el caso del proyecto referente, esta variable se identifica como la movilidad de peatones, que nos permite generar estos puntos o estos nodos de interacción. Para el caso de la renovación del mercado Potrerillo, la variable a parametrizar se reconoce como los ejes de movilidad que a su vez vienen siendo afectados por una franja de inundación de la quebrada que se presenta más bien dentro del sector de trabajo. Para la programación de las mallas urbanas dentro del proyecto Urban Rift 3, estas se generan a partir de una optimización de la red de rutas y también se generan a partir o teniendo en cuenta más bien las circulaciones de prioridad urbana. Para el caso de la renovación en nuestra ciudad, esta programación de mallas se genera a partir de una interacción de ejes de movilidad que a su vez se reconocen con una jerarquización de estos mismos ejes. Ya continúa esto, en la siguiente etapa se realiza una generación de volumetrías. En el Urban Rift 3 tenemos presente de nuevo el término de semiología. Para este caso, se habla de una semiología en cuanto a aberturas en el plano del suelo, los cuales nos definen posiciones y alturas de núcleos de circulación ya de las masas de edificios, y también se generan unas volumetrías a partir de un análisis de masas continuas que vienen generándose a partir de una lógica desde el entorno de la ciudad. Para el caso del mercado Potrerillo, estas generaciones de volumetrías se generan o parten desde los sectores de acción aplicados a bases de ocupación y a su vez se generan también volumetrías a partir de la evaluación de ocupación versus densidades versus espacio público. Como etapa final de esta metodología se realiza el reconocimiento de aspectos arquitectónicos y aspectos urbanos dentro del proyecto. Para el caso referente se realiza una asignación de circulaciones horizontales y también una definición y un reconocimiento de áreas urbanas como áreas verdes, áreas retraídas, áreas de circulación y demás. Para el caso de nosotros en el proyecto de renovación urbana del mercado Potrerillo, se realiza un reconocimiento de detalles arquitectónicos en cuanto a pieles, en cuanto a estructuras, cubiertas y otros, y también se realiza una definición de áreas urbanas con la generación de arborización dentro de las áreas de espacio público. Este ya es el paneo general de lo que fue la adaptación de esta metodología de plan de nodos de infraestructura a el proyecto de renovación urbana del mercado Potrerillo. Ya teniendo esto, continuamos entonces al desarrollo de la metodología y la aplicación de cada una de estas técnicas. Bien, para empezar aquí, generamos o presentamos más bien cada una de las técnicas que se van a desarrollar, cada uno de los pasos que vamos a seguir dentro de esta estructura de la metodología, que nos permiten tener un orden y tener una lógica de continuidad sobre la cual trabajar. Entonces, ustedes pueden identificar en los recuadros naranjas estas 6 técnicas que evidenciamos en la adaptación que ustedes vieron anteriormente, en la que se parte de un reconocimiento del entorno físico, posteriormente hay una digitalización y parametrización de variables, una conformación y programación de mallas, una generación de masas y programaciones de volumetrías por variables y una evolución de volumetrías y exploración de detalles arquitectónicos y urbanos para finalmente llegar al resultado final. Todos estos elementos que ustedes ven en pantalla de color naranja vienen siendo las técnicas macro. Los recuadros que ustedes ven en color azul oscuro
vienen siendo subtécnicas que se desarrollan dentro de cada una de estas técnicas macro. También presentamos unos recuadros de color azul celeste o azul clarito, que vienen siendo las herramientas que se aplican o que se usan dentro de cada una de estas técnicas. Ya teniendo esta información clara, entonces partimos ya al desarrollo del proyecto como tal, a la aplicación de cada una de estas técnicas. Bien, como primera técnica, entonces tenemos el reconocimiento del entorno físico. En esta etapa se parte de una localización con un reconocimiento del área física en relación a la ciudad, para posteriormente tener una recopilación de información descriptiva de este entorno en el que se va a trabajar. Siguiente. Bien, como parte del ejercicio académico, que también más adelante les corresponderá a ustedes, hicimos un reconocimiento inicialmente de qué áreas dentro de la ciudad, qué áreas urbanas dentro de la ciudad nos permitían desarrollar un proyecto con estas condiciones. Para ello, con mi compañero, identificamos 3 aspectos que para nosotros eran relevantes tener en cuenta para identificar cuál era el mejor sector para desarrollar nuestro proyecto. El primer aspecto era que el área nos representara un área de policentralidad para la ciudad. Segundo aspecto, que fuese un elemento de convergencia económica y social con caracteres culturales definidos. Y como tercero, que se prestara para desarrollar una infraestructura que partiera desde el diseño paramétrico. Teniendo estos 3 aspectos ya en claro, reconocemos el sector del mercado Potrerillo como el mejor sector para desarrollar la renovación urbana. Siguiente. Ya con nuestro lote de trabajo identificado, continuamos entonces realizando una descripción de este entorno físico sobre el cual vamos a trabajar. Para este caso, se parte entonces de la identificación con una ubicación y una delimitación del área física donde se desarrollará el proyecto, una identificación y una descripción de topografías, de presencia de elementos ambientales, de movilidad y demás. Se hace reconocimiento también de dinámicas en cuanto a relaciones con ciudad, movilidad, vocación y usos de suelo, para tener finalmente en esta primera etapa una información, un paquete de información interpretada que nos permita más adelante generar ya una propuesta. Siguiente. Bien, cabe aclarar aquí de manera importante que como parte del ejercicio académico, pues reconocemos que no nos era necesario, digámoslo así, tener o realizar la identificación minuciosa de muchos aspectos que interactúen dentro del sector de trabajo. Con mi compañero realizamos la identificación de cuáles eran los aspectos que nos permitían desarrollar o continuar ya con el desarrollo de la metodología de diseño. Para ello, entonces reconocemos estos aspectos que ustedes pueden identificar en pantalla. El primero, que es una imagen de ciudad, en el cual reconocemos 4 puntos importantes, que son el terminal de transportes, la institución educativa CCP, la institución educativa municipal Luis Eduardo Mora Osejo y el acceso al mercado. También, adicionalmente a esto, identificamos cuáles son las áreas de afectación directa por el mercado, cuál es el área de tratamiento del mercado en sí, que para este caso no tiene un tratamiento urbano puntualmente, y identificamos también las sendas y los bordes de nuestro sector de trabajo. Continúa esto, realizamos una identificación de la información en cuanto a vocación y uso de suelos. Para este caso es una recopilación de información básica, cuáles son los sectores o las áreas destinadas a residencia o vivienda, uso mixto, uso institucional, usos de comercio y demás. Y también identificamos cuál es el área que, aunque no tiene un tratamiento urbano definido, está identificada como área de comercio, que viene siendo toda el área central que pertenece al mercado. Posteriormente también hicimos
el reconocimiento de la información en cuanto al manejo ambiental y a las zonas de amenaza y riesgo. Para este caso, identificamos que por nuestro sector de trabajo atraviesa una quebrada, la quebrada Huachucal, que aunque se encuentra canalizada en distintas etapas del año, sí representa, digámoslo así, un cambio dentro de nuestro sector de trabajo, ya que puede presentar inundaciones y estas inundaciones afectan todo lo que viene siendo el sector del mercado. También entonces realizamos el reconocimiento de las dinámicas de movilidad. Para este caso reconocemos ejes de movilidad secundaria, que vienen siendo los ejes alrededor de nuestro sector de trabajo, ejes que pertenecen a zonas residenciales, nuestros ejes de movilidad con mayor relevancia, que para el caso son los que rodean nuestro sector de trabajo, y unos ejes de movilidad internos dentro de nuestro lote. Ya teniendo este paquete de información inicial, continuamos entonces con la siguiente técnica, que es la lectura de dinámicas de interacción social. En esta parte tomamos ya en cuenta el término que toqué anteriormente, que era semiología urbana. Para este caso se habla de una lógica de interacción de dinámicas del lugar, identificada esta entre los individuos que interactúan dentro de nuestro sector de trabajo. Entonces partimos de una información hasta llegar a una identificación en relación de comportamiento y entorno. Siguiente. Bien, para entender entonces un poco más claramente de qué se trata la semiología urbana, partimos de entender qué es un sistema semiológico. Los sistemas semiológicos son procesos cognitivos y de percepción que buscan comprender el comportamiento y las interacciones sociales de los usuarios desde la lógica del individuo y cómo estos individuos actúan en conjunto. Desde la psicología, cada sector enmarca un conjunto de reglas a partir de barreras virtuales o barreras intangibles. Para el caso entonces, ya aplicando este término de semiología urbana a nuestro sector de trabajo, reconocemos entonces que hay varios sectores sobre los cuales se generan distintas dinámicas que se ven afectadas dependiendo de los usos y la vocación de suelo de cada uno de estos sectores. Entonces podemos identificar un sector afectado con dinámicas residenciales, que ustedes son los que identifican en color amarillo, un sector de dinámicas transitorias, que vienen siendo dinámicas de movilidad transitoria afectadas por el terminal de transportes, unas dinámicas culturales que vienen siendo afectadas por las áreas cercanas a las instituciones educativas, y una dinámica de comercio que viene siendo toda el área central afectada por el mercado directamente. Entonces, estos son nuestras dinámicas que más adelante nos permitirán generar nuestros sectores de acción. ¿Listo? Digamos que este es nuestro paquete macro de información. Ya con esto podemos continuar realizando la conceptualización de la propuesta. Entonces, partimos ya de todo este paquete macro de información en el que reconocemos variables que afectan nuestro sector de trabajo para llegar a una propuesta final, condensando todas estas problemáticas y todas estas lógicas identificadas anteriormente. Siguiente. Bien, teniendo en cuenta entonces los aspectos trabajados, se hace la propuesta dependiendo de cada uno de nuestros aspectos. En cuanto a usos y vocación de suelos, teniendo en cuenta la lógica de la semiología urbana, se reconocen entonces dentro de nuestro sector de trabajo cuáles áreas van a ser afectadas por usos residenciales, cuáles áreas van a ser afectadas por usos culturales, de comercio y de movilidad transitoria, y a su vez se identifican también áreas que nos permitirán articular todas estas zonas o todos estos usos que se están proponiendo dentro del área de trabajo.
Dentro del manejo ambiental, las zonas de amenaza y riesgo, identificamos entonces nuevamente la quebrada Huachucal como una de las variables que nos permitirá generar cambios dentro del algoritmo que más adelante se va a desarrollar dentro de la metodología de diseño. Entonces se identifica la quebrada con toda la franja de inundación que nos puede afectar nuestro sector de trabajo. Dentro de las dinámicas de movilidad, digámoslo así, que por ejercicio académico y cognitivo, nosotros dentro del plano inicial, dentro de los ejes inicialmente reconocidos, podemos identificar cuáles van a ser los ejes de conexión, realizando una prolongación de cada uno de estos ejes, por lo que entonces identificamos en la tercera imagen cómo cada uno de estos puntos que se ven cortados dentro del sector, se realiza una prolongación para conectarse hasta otro punto al otro lado de nuestro sector de trabajo. De esta manera generamos ya unos ejes de movilidad que nos permitirán establecer de alguna manera una malla inicial de trabajo. Dentro de la condensación de la propuesta ya tenemos todos nuestros aspectos anteriormente mencionados dentro de este último plano. Para el caso también se incluyen cuáles van a ser los puntos de articulación de nuestra propuesta, y también se identifican cuáles van a ser las áreas a las que se les va a dar un nuevo tratamiento. De esto dependiendo también de la propuesta de usos y vocación de suelos. Esta es nuestra propuesta macro. Ya teniendo esa propuesta, volvemos en este caso a aplicar lo que mencionamos anteriormente, que es el término de un sistema semiológico. Hablamos entonces de cuáles eran nuestras áreas de dinámicas reconocidas. Para este caso entonces reconocemos 4 sectores de acción sobre los que se identifican dinámicas diferentes. Para el primer sector de acción se identifican dinámicas de transición y articulación de actividades de mercado conjuntamente con espacio público. Este es nuestro primer sector de acción. Nuestro segundo sector de acción viene siendo las áreas con articulación de vivienda transitoria, que a su vez también presentan áreas con actividades de zonas de comercio y de espacio público también. Nuestro sector de acción 3 se ve identificado por áreas que articulan dinámicas de transición y áreas de cultura y educación. Y nuestro último sector de acción viene siendo el sector que relaciona actividades de área de vivienda, de mediana y de gran altura, y que a su vez estas generan una articulación directa con nuestro entorno de trabajo. Esa viene siendo nuestra base para desarrollar nuestra metodología de diseño. De alguna manera, es importante también resaltar que toda esta etapa inicial no es explícitamente propia, digámoslo así, de una metodología de diseño basada en parametricismo. Esta etapa se puede hacer claramente dentro de cualquier otra metodología de diseño convencional, pero para el caso se parte desde una información inicial, y lo que nos interesa para el caso es obtener la mayor cantidad de información que nos permita generar variables y datos que posteriormente podamos trasladar a algoritmos y que nos permitan ya desarrollar una propuesta como tal. Siguiente. Pasamos entonces a la segunda técnica dentro de la... Vale. Vale, perfecto. Me parece ideal. Vale, está bien. Vale, Vale. perfecto.